Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Pues tenemos un tema muy interesante. Sabemos que cada vez la tasa de mortalidad es más, las personas viven más años y hay enfermedades que dan precisamente en personas mayores, como lo es el Alzheimer, ¿verdad, doctor? Correcto. Es el doctor Luis Cepeda, fisioterapeuta, y hoy nos viene a platicar acerca de terapias de rehabilitación para personas con Alzheimer. Sí hay cosas que hacer también para este tipo de personas, y él nos viene a platicar un poquito de esto. Bueno, partimos del principio que es el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa, un deterioro degenerativo del sistema nervioso central, de las células del sistema nervioso central, que produce un deterioro progresivo del lenguaje, del pensamiento y del comportamiento. Lógicamente, eso, como le decíamos, es irreversible, va aumentando a la medida que va pasando el tiempo, y por ello es que nosotros venimos a hablar hoy de qué se puede hacer en estos casos desde el punto de vista, ¿no?, de la prevención y sobre todo de cómo podemos mejorar la calidad de vida en estos tipos de pacientes. Muy bien. Sí hay maneras de prevenirlo, doctor. Bueno, la prevención está sobre todo, tiene que ver mucho con la alimentación, tiene que ver mucho con la actividad que tú realizas para el cuidado de los elementos cognitivos, de los elementos emocionales y de los elementos físicos. Por ejemplo, es muy importante la persona que tiene más de 40, 50 años, se someta a un entrenamiento físico. Lógicamente no va a ser con la misma calidad e intensidad que las personas de jóvenes, pero sí es muy importante para prevenir deterioros cognitivos en este caso. Por otra parte, la alimentación. Ya sabe que la alimentación es un factor importante que juega en casi todas las enfermedades. Y hoy en día se pone mucho de manifiesto, sobre todo el uso del omega 3 para las personas que tienen más de 40, 50 años, es muy importante. Incluso debe ser ya una parte obligatoria para la familia que a partir de los 60 años, que es cuando más posibilidades hay de tener un tipo de enfermedad de este tipo, cuide mucho la alimentación, cuide mucho los problemas emocionales y cuide mucho los ejercicios físicos, es decir, que hagan el ejercicio físico. Incluso yo tengo como una sugerencia de que en los parques, en las zonas urbanas donde están la cantidad de personas, se haga a través del medio del deporte, ¿no? Que haya un entrenador físico para las personas adultas mayores, que es muy importante para prevenir muchos tipos de enfermedades, no solo este tipo, de otros tipos de enfermedades también. Muy bien. ¿En qué consiste un programa de fisioterapia para una persona con Alzheimer? Aquí hay muchos elementos que hay que tener en cuenta. Vamos a valorarlo en dos elementos. En la parte cognitiva, que ya sabe que es el elemento fundamental, después donde empieza con una pérdida de la memoria reciente y empiezan así paulatinamente. Y empieza con comportamientos un poco extraños. Entonces, aquí es muy importante, cuando hablamos de cognitivo, todo lo que es la memoria, la orientación de la memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera. Y en la parte física hay otros trastornos de la marcha, trastornos del equilibrio, trastornos para poder pararse y sentarse. Muchas veces van perdiendo incluso la posibilidad hay problemas en el autocuidado. Claro. Se orienta mucho de que esas personas que tienen un problema de esta discapacidad intelectual lo saquen al aire libre. Es decir, hay una serie de elementos fisioterapéuticos que tienen mucho que ver con el comportamiento que van utilizando estas personas en el estadio que se encuentren en la enfermedad. Muy bien, doctor. Por ejemplo, lo que es el Alzheimer, ¿hay algún tipo de terapia que se pueda llevar para la mejor calidad de vida? También para lo que es la demencia senil o cualquier tipo de enfermedad de este tipo, el Alzheimer ¿no? es un tipo de demencia. Okay. Lo que pasa es que cuando generalmente se pone el Alzheimer como una demencia aparte. No, el Alzheimer es un tipo de demencia, como está la demencia vascular, la demencia senil. Es decir, lo que pasa es que el Alzheimer es el mayor % de demencia que existe. Se dice que tiene alrededor de un 60% de demencia son Alzheimer. Pero hay otros tipos de demencia, que la caracterización más o menos es lo mismo. Donde se diferencia es la causa que lo produce. Muy bien. ¿A partir de qué edad más o menos la gente puede empezar a presentar síntomas de Alzheimer? 55. Hay dos tipos. Hay una que sale antes, que se produce antes, temprana, en edades tempranas, 55. Y otros que también se plantea que después de los 80 hay un mayor % de personas que van a padecer algún momento de Alzheimer.
Muy bien. ¿En qué consisten este tipo de terapias, doctor? La terapia es física. Bueno, en la parte física, ¿no? Le decía que hay dos tipos de terapia, la cognitiva y la física. Vamos a ayudar a que se hace una evaluación, por supuesto, de las características o en el estadio que se encuentre este tipo de paciente. A partir de que hagamos la evaluación de cuáles son las cualidades que perdió, fundamentalmente hay trastornos de la marcha, como le decía, hay trastornos del equilibrio, hay trastornos para los giros, hay trastornos para sentarse y pararse. Esto cuando hablamos de lo básico. Por otro lado, hay problemas en el autocuidado para a realizar las actividades manipulativas, hay problemas en el lenguaje. Es decir, hay una serie de factores que se afectan y lógicamente en la rehabilitación todos esos factores se van a tener en cuenta para darle tareas que se puedan mejorar su calidad de vida. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de lo que es el Alzheimer? Los síntomas lo primero es la pérdida de la memoria reciente. Es decir, hechos que pausaron recientes pierde la pérdida de la memoria. Por otro lado, empiezan a pensar que personas que son conocidos, que son personas extrañas, empiezan a perderse en lugares que son muy conocidos, también empiezan a perderse. A veces se van a la calle y después no saben cómo regresar. Empiezan a utilizar objetos y lo ponen en lugares diferentes a donde van. Se han visto casos graves que efectos eléctricos los ponen en la hornilla. Okay. Tuve un familiar que le pasó eso y un día nos sentimos así porque, bueno, un efecto eléctrico, una hornilla con gas, imagínate tú, que pudo haber pasado. Entonces empiezan a hacer cosas, ahí hay que tener mucho cuidado, sobre todo el cuidador. El cuidador, cuando digo, porque generalmente una persona anciana tiene a una persona al lado, es ser muy persuasivo, ser una persona muy empática, ponerse en el lugar de la otra persona, no regañarlo, no tratarlo mal. Hay que ponerse en el lugar y ser muy, con mucha paciencia. Estas personas, acuérdense que es un deterioro muy importante de las conexiones de la neurona, que están dañadas, por supuestamente, y no producen los efectos que puede producir una persona normal. Entonces, si lo regañamos, lo avergonzamos, el deterioro puede ser mayor. Entonces, incluso las personas, los acompañantes, los cuidadores, se recomienda porque hay un desgaste también en los cuidadores, que la familia ocupe un rol importante en el cambio del cuidador. Porque generalmente son las personas que viven con la persona que está enferma. Se recomienda que toda la familia participe, que cambien ese cuidador cada cierto tiempo, para que después no tengamos no un solo enfermo, sino que tengamos dos enfermos. Claro. Porque el cuidador también se afecta emocionalmente. Claro, emocional y físicamente, ¿no? Correcto. Porque estar ahí al pendiente de una persona que no está al 100 en sus capacidades realmente sí es desgastante. ¿Cuánto es el periodo o la esperanza de vida de una persona con Alzheimer? Se dice que de 3 a 11 años, a 9 años, pero hay personas que han durado con este tipo de enfermedad hasta 20 años. Sí, pero pues realmente entre 3 y 9 años. Muy bien, ¿este tipo de terapias puede ayudarnos a prolongar la vida o la calidad de vida, doctor? Las dos cosas. Okay. Puede ayudarnos a prolongar la vida y la calidad de vida. Fundamentalmente la calidad de vida. Por lo menos que la persona dure más tiempo con mejor calidad. Muy bien, esto es realmente muy importante porque, bueno, a personas que han visto pues cómo se degenera una persona con Alzheimer, podemos ver que llegan hasta un grado de quedarse en una posición fetal. Invalidez y sobre todo, porque a la medida que va avanzando el tiempo, puede llegar a encamarse, que ya no pueda responder. Entonces hay que cuidar entonces las posturas, es decir, hay quemaduras que se producen por tanto tiempo acostado, los problemas orgánicos del encamamiento prolongado puede producir otro tipo de enfermedad. Es decir, hay que tener un cuidado desde que comienza la enfermedad hasta su último. Por ejemplo, para personas que están constantemente en cama, doctor, que sabemos que obviamente les salen llagas, que obviamente pues su función digestiva se ve interrumpida de alguna manera, su capacidad pulmonar también por el hecho de que sus músculos van perdiendo fuerza. ¿Hay algún tipo de terapia para todas estas personas? En cada estadio de la enfermedad hay un tipo de terapia. Okay. E incluso hasta la más grave. Hay algún tipo de terapia o incluso cuando no es una terapia física como tal, son posturas para prevenir algún otro tipo de complicación durante la enfermedad. Si ya cuando está acostado hay que darle una serie de mecanismos para que tengan una postura adecuada y evitar las futuras complicaciones.
Muy bien. Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Por favor, si nos regala sus medios de contacto. Creo que por ahí estaba en pantalla. No. O sus redes @ sociales. Sereni Fisioterapia. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y el teléfono es 662-15-7456. Pueden darnos like cuando puedan. Claro que sí, Para que ahí nos lo sigan. siguen en sus redes sociales para que, bueno, ustedes puedan estar en contacto con el doctor Luis Cepeda, fisioterapeuta. Y bueno, ya vieron que todo, hay una opción para todas las enfermedades. De verdad, yo nunca pensé que para el Alzheimer, pues qué gusto me da que pueden ofrecer este tipo de ayuda para todas aquellas personas que así lo requieran. Le agradecemos mucho, doctor, que haya estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, yo quiero darles una información importante también a todos ustedes, y es que nuestros amigos de Teeth & Gum, Centro